Five Nights at Freddy's nunca morirá, así como sus animatrónicos. Aquí estamos 9 años después del estreno del primer juego y se siente como si no hubiera pasado el tiempo para la serie. Tan es así que justo este mes va a salir una película basada en el juego. Ve cuántos de estos datos te sabías y cuántos de ellos son completamente nuevos. Con algo de suerte, alguno que otro te sorprenderá. Hola, yo soy Mariana de Atomic.io y antes de que comience el video te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal. ¡Comenzamos! Han pasado 9 largos años desde que salió el primer Five Nights at Freddy's y conquistó los corazones de niños en todo el mundo. Para los que no sepan, se le conoce como FNAF en la comunidad porque decir Five Nights at Freddy's toma demasiado tiempo y escribirlo todavía más. Y pues no, gracias. Salió el 8 de agosto de 2014. Desde luego, originalmente iba a ser solo un juego. Nadie, ni siquiera su creador, podía esperar la gran popularidad que tendría y sigue teniendo aún ahora. Lógicamente, es un juego sobre marionetas mecánicas en un restaurante. El primer título trataba sobre un pobre empleado de seguridad que debía quedarse durante la noche a vigilar un inocente restaurante de pizza familiar, que después de todo no era tan inocente cuando los animatrónicos cobraban vida. Estos animatrónicos están inspirados en personajes reales que eran populares durante los 80, específicamente restaurantes como Chuck E. Cheese o Pizza Place, que sí, en efecto, tenían un hombre en un traje de rata sirviéndote pizza. Y yo sé que suena a cosa del pasado, pero en realidad aún hay Chuck E. Cheese funcionando dentro y fuera de Estados Unidos. De hecho, hay 569 tiendas alrededor del mundo. Y bueno, estos restaurantes con sus animatrónicos y hombres vestidos de rata fueron la inspiración para Scott Cawthon, el creador de Five Nights at Freddy's. Pero no solo eso. En realidad se puso a trabajar en FNAF después de fracasar con su juego anterior, Chipper & Sons Lumber Company, un título que supuestamente debía ser wholesome y para toda la familia, pero que tenía personajes terroríficos y creepy. El juego recibió una crítica devastadora por parte de Jim Sterling, llamando a los personajes como aterradores de una manera no intencional. No lo que quieres escuchar cuando estabas tratando de hacer un jueguito bonito sobre un castor leñador y su familia. Después de ver las imágenes, no puedes más que estar de acuerdo con Jim Sterling. Hasta ese momento, Scott solo había hecho juegos cristianos, pero tomó esta retroalimentación para hacer algo nuevo. Después de todo, si había hecho algo aterrador sin querer, ¿qué pasaría si hiciera algo intencionalmente aterrador? La respuesta es obviamente el primer FNAF, que fue lanzado en Desura, primero, y luego en Steam a través de su programa Greenlight. Bueno, las cosas no siempre son tan sencillas, desde luego. En el ínterin, Scott también tuvo una crisis de fe en la que perdió interés en desarrollar juegos. De acuerdo a Killscreen, Scott recuperó las ganas de hacer juegos después de una experiencia espiritual. Las cosas se pusieron bastante dark por un tiempo. De hecho, Scott perdió su seguro de vida cuando su seguro se enteró de que tenía algunos pensamientos suicidas. Irónicamente, reencontró a Dios al hacer juegos no cristianos. Así comenzó con el desarrollo de Five Nights at Freddy's y reencontró su amor por el desarrollo de videojuegos. El juego ganó tracción casi inmediatamente después de que lo jugaron varios youtubers reconocidos, volviéndose una sensación entre la comunidad y los fans de los juegos de terror, particularmente niños. El primer FNAF es un juego point and click de supervivencia y terror en el que controlas a Mike Schmidt, un pobre guardia de seguridad que debe vigilar las cámaras durante la noche en el restaurante llamado Freddy Fazbear's Pizza. Lo único que Mike tiene a su disposición es una linterna, las cámaras de seguridad y unas puertas de acero que puede activar en el momento correcto para que los animatrónicos homicidas no se lo coman. Bueno, maten. Los 4 animatrónicos que te amenazan tienen cada uno sus propios comportamientos y conocerlos te será de gran ayuda para sobrevivir la noche. El problema es que es muy difícil verlos y casi toda la acción sucede fuera de la pantalla. Además, la electricidad que tienes es limitada, por lo que no puedes usar estos elementos como desees. Si se acaba la electricidad antes de que acabe la noche, pues no tendrás nada que te defienda contra los animales metálicos que quieren matarte. De hecho, si se te acaba la electricidad, escucharás la canción de Toreador justo antes de que Freddy Fazbear te ataque. Sí, por pura suerte, empieza el día antes de que te ataque, ganarás. Pero yo no me arriesgaría hasta ese momento, la mera verdad.
La canción de Toreador no es realmente el tema de Five Nights at Freddy's, pero seguro la has escuchado tan asociada con el juego que no te culparía si crees que sí. En realidad es una canción de 1911 que pertenece a una ópera francesa llamada Carmen. Como su nombre lo indica, es cantada por un toreador al inicio del acto 2 de dicha ópera. Los animales animatrónicos que se llaman Freddy, Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy son un oso, un conejo, un pollo y un zorro respectivamente. Para este entonces hay muchos otros animatrónicos, pero esos son los clásicos, los principales y en los que uno piensa cuando piensa en Five Nights at Freddy's. De acuerdo al lore del juego, los animatrónicos no quieren comerse a la gente o matarla, realmente. Más bien detectan erróneamente a las personas como un endoesqueleto y quieren ponerle este endoesqueleto a un traje mecánico sobrante. Pero pues, obvio, eso no funciona cuando eres un humano. El proceso como que mata a la persona. ¿Esto no quiere decir que los animatrónicos se sienten solos y solo están buscando compañía? No lo sé, no lo sé. Mientras juegas el primer FNAF, te vas a enterar de varias cosas bastante tétricas que sucedieron antes de que tú llegaras a la escena. Principalmente una ocasión en la que un animatrónico se comió el lóbulo frontal de alguien, y otra ocasión que mataron a 5 niños en el restaurante y podrían o no estar dentro de los animatrónicos. La persona que te guía a través del juego es nada más y nada menos que tu predecesor, un pobre sujeto que también termina dentro de Freddy, muy probablemente. O sea, las cosas no son claras, pero sí son. El juego originalmente estuvo disponible para Android y Windows, más tarde salió en iOS y Windows Phone. 5 años después lo puedes jugar en Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One también. Le fue notablemente bien, tanto en ventas como en críticas, por lo que Scott se puso a trabajar en la secuela de inmediato. De hecho, solo un mes después, Scott ya estaba haciendo un teaser del nuevo juego. Y FNAF 2 salió en noviembre 10 del mismo año que salió el 1, solo 4 meses después. ¡Qué velocidad! El nuevo juego tenía las mismas mecánicas, pero un nuevo protagonista llamado Jeremy Fitzgerald. También hubo algunos cambios a los animatrónicos en sí, y el añadido de que ahora tienes una máscara que te ayuda a camuflarte de los robots por un momento. Ahora supuestamente Freddy y compañía tienen reconocimiento facial para proteger a los niños de criminales. El restaurante pudo hacer esto, pero no pudo ponerles medidas de seguridad durante la noche, así que se quedan prendidos y buscan gente que entretener a todas horas. Obvio, la única persona despierta a esa hora es Jeremy, así que si haces ruido, entonces aparecen, listos para matarte. No sé por qué este lugar de pizzas necesita seguridad durante la noche, por cierto. No solo no creo que haya mucho que robar, me queda claro que los animatrónicos serían cargo de cualquier ladrón en un 2x3 y nunca nadie sabría nada. Este título también tiene la novedad de tener minijuegos muy al estilo de Atari que te cuentan la historia del restaurante. Aquí aprendes que el restaurante es una escena del crimen donde murieron 5 niños y donde el culpable es probablemente una figura morada. Creepy. Aunque la mayoría de los jugadores y críticos disfrutaron del juego, una queja común fue la dificultad. Este título era mucho más difícil de superar que el primero, lo que llevó a algunos a quejarse. Quizá una de las claves del éxito de FNAF es precisamente la velocidad con la que Scott produjo estos títulos. Solo otros 4 meses después, este hombre ya estaba lanzando otro título de la serie, el apropiadamente llamado Five Nights at Freddy's 3. Este cambió un poco la mecánica de juego. En lugar de tener 4 animatrónicos siguiéndote hasta la muerte, ahora solo hay uno capaz de matarte, pero los otros son fantasmas capaces de impedir tu supervivencia de distintos modos. Aquí también hay 2 sets diferentes de cámaras que tienes que vigilar, las normales y las de los túneles de ventilación. El nuevo animatronic llamado Springtrap es capaz de transportarse a través de la ventilación, por lo que, aunque solo es uno, no será fácil sobrevivir, especialmente porque ahora no hay barreras que protejan la oficina. Springtrap es un conejito, excepto que no es nada dulce. Está poseído por el espíritu de William Afton. Es especial porque este es el único animatrónico de toda la serie en estar poseído. Otra vez regresan los minijuegos al estilo 8 bits, y esta vez no vienen solo con historia, sino que también vienen con un nuevo final. Si logras completar a la perfección todos los minijuegos, obtendrás el final bueno. Si logras el final bueno, entonces habrás liberado las pobres almas atrapadas en los animatronics para que puedan ir a una mejor vida, probablemente. Además, solo habrá 4 cabezas en la última pantalla. La cabeza faltante, la del asesino William Afton. William Afton es representado como una figura morada en los minijuegos de FNAF, y no sabemos la verdadera apariencia de este asesino en serie. Por si te quedaba duda, Afton es el responsable de todos los incidentes violentos que han sucedido en la pizzería. Sí, todos los asesinatos de niños son culpa de él. Aunque en los juegos nunca se ve, en la novela Five Nights at Freddy's The Silver Eyes se describe como un hombre obeso con la piel rojiza y con ojos desenfocados como si fueran de cristal.
creepy. William Afton es también el dueño de Fazbear Entertainment, la compañía padre de la pizzería. Five Nights at Freddy's 4 cambia la fórmula bastante, aunque no por completo. En lugar de ser un guardia de seguridad en la pizzería, eres un niño en su casa que debe huir de versiones de pesadilla de los robots. Aquí no hay cámaras de seguridad, así que dependes casi por completo de tu escucha para poder escapar y huir de tus enemigos. No puedes tampoco solo correr o picarle a lo que quieras, porque esto puede resultar en un game over. FNAF 4 salió en julio de 2015, así que muy poco después de que salió el 3. Al igual que los otros juegos, también es un point and click de horror y supervivencia como es de esperarse. También te persiguen los animatrónicos de siempre, excepto que esta vez son versiones de pesadilla de los mismos, y vaya que son de pesadilla y sí dan todavía más miedo. Al igual que los otros, aquí también hay diferentes minijuegos que cuentan la historia del juego con mayor profundidad. Pero aquí la estrella de los minijuegos es un misterio, aunque muy probablemente sea el mismo niño que está teniendo las pesadillas. En el final del modo pesadilla, encontrarás un cajón metálico cerrado con cerrojos. Si intentas abrirlo, el juego te mostrará un texto críptico. Quizás es mejor dejar algunas cosas en el olvido por ahora. Si estás frustrado con este final, no te culpo. Incluso ahora, Scott no ha dicho exactamente qué hay dentro del cajón y tampoco ha elaborado más al respecto en ningún otro lado. Para desbloquear este final, tendrás que completar la sexta noche. Si lo logras, tendrás que jugar la séptima noche en la que los 4 animatrónicos son reemplazados por uno solo después de cierto tiempo. Te perseguirá un único animatrónico llamado simplemente Nightmare o Pesadilla. ¿Y qué es Nightmare? De acuerdo a sí mismo, es la manifestación de toda la maldad de William Afton, que ha tomado forma física en este plano de existencia. Queda implícito que él es Shadow Freddy. Shadow Freddy podría ser o no ser la misma persona que William Afton. Lo que sí sabemos es que Shadow Freddy atrajo al resto de los animatrónicos a cierto closet detrás del baño donde Afton los raptó y desmanteló. En FNAF 2, si ves detenidamente a Shadow Freddy durante demasiado tiempo, el juego se crasheará. Será mejor que no lo hagas, sobre todo si vas ganando. En este título también encuentras por primera vez a Shadow Bunny. Al igual que Shadow Freddy, el juego crasheará si lo ves por demasiado tiempo. Shadow Bunny aparecerá de manera aleatoria en la oficina, por lo que solo tienes que jugar el juego para topártelo de vez en cuando. También aparece en el minijuego Glitch en FNAF 3. Además, es necesario jugar este minijuego si es que quieres obtener el final bueno, así que no hay manera de que no te lo topes. Es bastante creepy, aunque esté hecho de sprites. Recuerda que en FNAF el color morado representa la maldad. Si aclaras las imágenes de Shadow Freddy y Shadow Bunny, verás que no son realmente negros, sino púrpura. Algo random, pero los fans creen que el juego está situado alrededor de 1993 porque el cheque que recibes tiene la suma aproximada que recibirías si te pagaran el salario mínimo en una pizzería en esa época. Shamrock Freddy es una versión especial de Freddy vestido completamente de verde en honor al día de San Patricio. Apareció justo ese día en 2020 como parte de una actualización de Five Nights at Freddy's AR Special Delivery. También hay otras skins de temporada, un conejo de Pascua llamado Easter Bunny que, como puedes imaginar, es blanco y te desea una buena Pascua. Finalmente Chica tiene su propia versión de temporada también, esta vez en honor al Día de Muertos, y es un pollo vestido de Catrina, más o menos. Lo que sí es que tiene muchas calaveritas a manera de decoración, incluyendo un extraño pastel en forma de calavera. Si hubiera habido una actualización para Navidad, entonces con toda seguridad hubiéramos obtenido un Freddy vestido de Santa Claus. En el mismo juego también hubo skins en forma de chocolate, entonces tienes a Chocolate Bunny derretido, así como Chocolate Freddy y Chocolate Chica. La verdad, el único que me da miedo de esos es el de chocolate derretido. También puedes encontrar a Chocolate Bunny derretida haciendo un cameo en FNAF Security Breach. En la versión de PC del primer FNAF, puedes saltarte una noche al mantener presionados C, D y más. Por si no quedaba claro, FNAF 2 es en realidad una precuela del primer FNAF, ya que este se sitúa en 1987. Aquí aprendes que el restaurante antes tenía por nombre Fredbear's Family Diner, pero durante FNAF 2 se cambia el nombre a Fred Fazbear's Pizza. Sospecho que el cambio de nombre no ayudó para exorcizar sus fantasmas. Para FNAF 3, Scott se puso creativo con el marketing. Dijo que había sido hackeado y que alguien había filtrado el juego. Sin embargo, este juego resultó ser más bien una parodia de otro juego de Scott, pero con tema de Freddy. Esto, obvio, era una stunt por parte de Scott para ayudar a promocionar FNAF 3 y llamar la atención, pero mucha gente se lo tomó en serio y le preguntaron una y otra vez si en realidad había sido hackeado. Scott tuvo que salir a clarificar el asunto en una publicación en la que aseguraba que no había sido hackeado y que todo estaba yendo bien con el próximo FNAF. Después de la prueba beta, Scott publicó un mensaje acerca de FNAF 3, donde varias letras estaban repetidas. La comunidad, sospechando que algo estaba sucediendo, juntó estas letras para obtener la frase My name is Springtrap o Mi nombre es Springtrap. El fandom especuló correctamente que ese era el nombre del animatrónico principal del próximo juego. Sí, se llama Springtrap. Muchos consideraron este como el peor de los juegos hasta que llegó Five Nights at Freddy's World. Lol. Este título salió en 2016 y a diferencia de los títulos anteriores es un género completamente nuevo. Por fortuna es un spin-off, así que puedes pretender que nunca existió
y no pasa nada. Ya que quedó clara la popularidad de FNAF, pasemos a otra cosa. Principalmente la película de Hollywood que acaba de estrenar. Se trata de una adaptación de los juegos llamada simplemente Five Nights at Freddy's. ¿Por qué hacerle cambios a los clásicos cuando puedes solo no hacerlo? La película sigue la historia de un pobre güey que, como en los juegos, debe vigilar el restaurante de pizza durante las noches. De una manera bastante cool, los fabulosos animatrónicos fueron creados por la Creature Shop de Jim Henson, ultra famoso por sus marionetas y criaturas de súper alta calidad. Y no se ven nada mal. En la película sigues a Mike Schmidt, que como sabes es el protagonista del primer juego. Por cierto, los muy fans pueden quedarse tranquilos porque Scott es uno de los guionistas junto con otras 2 personas. La directora es Emma Tammy, quien también dirigió un podcast de lo paranormal llamado The Left Right Game. También dirigió The Wind, una película de terror situada en las tierras fronterizas de Estados Unidos en el siglo XIX. Es decir, no es nada ajena al terror, así que FNAF es perfecta para ella y viceversa. El equipo de marketing se ha esforzado bastante en promocionar la película de una manera que le guste a los fans. Por ejemplo, lanzaron 9 minutos de video en el que puedes ver todas las cámaras de seguridad de la pizzería. ¿Alcanzas a ver a Freddy? ¿Y por qué la vida de verdad es cíclica? El mismísimo Scott sacó un juego en Game Jolt inspirado en la película de FNAF, inspirada en su juego. Apropiadamente se llama FNAF The Movie The Game. Tal como el juego, la película promete estar llena de jumpscares, para que vayas preparado y no tires todas tus palomitas cada vez que te asustan. De acuerdo a la directora Emma Tammy, lo que hace que los animatrónicos den tanto miedo de manera no intencional es el hecho de que están en una ventana entre lo vivo y lo no vivo, ya que son controlados por alguien, pero ocasionalmente tienen ciertas imperfecciones que les dan una personalidad propia. Para la directora, la manera en la que el juego te hace sentir es una de las partes que quería transportar a la película y fue una gran inspiración. Tuvieron la ayuda de Scott en todo momento para que el lore y la historia tuvieran presencia en la película como debían, pero también que los nuevos elementos narrativos quedarán bien con el mundo que creó Scott. Llevan mucho tiempo tratando de hacer esta película. De hecho, Warner Bros. Pictures adquirió los derechos de la misma desde 2015, es decir, no tardaron nada en saltar sobre ella. Sin embargo, esta estuvo atrapada en Production Hell por varios años, perdiendo su compañía productora y su director en un periodo de 3 años. Por un momento se suponía que la película iba a salir en 2020, sin embargo, esta fue retrasada aún más cuando Scott decidió reescribir el guión por completo. El retraso fue su entera responsabilidad, de acuerdo a él mismo. Después de eso, la película perdió su nuevo director, Chris Columbus, quien fue reemplazado por Emma Tammy, que también coescribió el guión junto con Scott. Los compositores para la película fueron The Newton Brothers, que a pesar del nombre no son realmente hermanos. Son conocidos por su trabajo en varias otras películas y series de terror. En mayo de 2023 se filtró una versión no terminada del tráiler de la película, lo que hizo enojar a Scott. Después de todo, no quería que lo vieran sin terminar. Sin embargo, agradeció a los fans que se negaron a verlo. Si ves la película y resulta que eres muy fan, también habrá un libro. Bueno, 2 en realidad. The Art and Making of Five Nights at Freddy's, para que te enteres de todos los detalles del detrás de escenas y la novelización de la película. Se espera que la película recaude alrededor de $42 millones durante su primer fin de semana. ¿Tú estarás en esa estadística? Si a esta película le va bien, es muy probable que haya otras. Y si es así, entonces los hechos de los juegos 2 y 3 serían adaptados. Así que si estos son tus favoritos, más vale que vayas al cine durante el estreno. El nombre clave para la película era Bad Cupcake o Cupcake Malo. La película estrena el 27 de octubre en todos los cines. Será como ver tu infancia en la pantalla grande. ¿Estás listo para la película de Five Nights at Freddy's? ¿Puedes creer que por fin se haya logrado? Tuvo varios tropiezos, pero si algo nos demuestra esta película y juego de unos animatrónicos que dan miedo, es que sí paga ser necio. De no ser por eso, no tendríamos todo esto. ¿Faltó algún dato? Este es un gran lugar para decirlos. Recuerda que nos encanta leer tus comentarios. Además, no te olvides de darle like al video, compartirlo, suscribirte si aún no lo has hecho y presionar la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Mariana de Atomic AO. Hasta la próxima.